Bueno, buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien. Si alguno tiene alguna duda, por favor le voy a pedir que me la haga por el chat directamente, ¿sí? Eh, bien, bienvenidos a los que se encuentran en el Zoom y para todos aquellos que después lo estén viendo por YouTube. Hoy vamos a ver la clase número 5, que es lo que tenemos el día de hoy. Bien, como ya saben, ya vimos lo que es el IDM número uno, ya vimos lo que son los máximos o mínimos válidos, ya vimos el BOS, ya vimos el IDM número 2. Hoy nos toca ver lo que son los FBG, ¿sí? Hoy va a ser una clase un poco diferente por el hecho de que vamos a pasarnos directamente al gráfico y no vamos a utilizar el PDF por una cuestión de respeto a mis mentores, sí, que por lo general y en su contenido gratuito no suelen compartir eso. Así que bueno, vamos a empezar definiendo qué es un FBG. Los FBG o desequilibrios son zonas del mercado donde no se ha realizado una de las transacciones, ya sea de compra o de venta, en correcto equilibrio o eficiencia. Como muchos dicen, son zonas sin acción de precio, ¿sí? Recuerda que para que el mercado esté equilibrado debe existir un balance entre compras y ventas. Cuando esto no se cumple, existe una tendencia a equilibrar estas anomalías. Ahora, ¿cómo identificamos un FBG válido? Existen FBG no válidos y esto nos llevan a seleccionar order blocks incorrectos, los que nos lleva a elegir POIs no válidos, lo que tiene como consecuencia una entrada de baja probabilidad. En fin, si hacemos esto una y otra vez, el balance de la cuenta termina reflejando la realidad del asunto en forma de rachas negativas, de poca asertividad, confusión, etcétera. Bien, ahora vamos a pasar a ver un ejemplo, ¿sí? Vamos a pasar a ver un ejemplo de lo que es un FBG no válido y de lo que es un FBG válido. Bien, vamos a pasar a graficarlo por este lado. Denme un segundito. Bien, ahora como les mencioné, vamos a pasar a mostrar lo que es un ejemplo, ¿sí? De un FBG no válido. Ténganme un poquito de paciencia, así lo hacemos bien y hacemos que quede el ejemplo lo más claro posible. Bien, quiero que observen en el ejemplo que les acabo de marcar y que me digan si muchas veces no les pasó.
a mí en lo personal me pasaba muy seguido, que yo decía, bueno, esto es un FBG, ¿sí? O un Fair Value Gap, ¿sí? ¿Y qué pasa? Digamos, si nosotros estamos en una tendencia bajista, ¿sí? El precio viene de la siguiente manera. Muchas veces lo que yo en lo personal hacía es decía, bueno, este es mi FBG y este es mi POI válido, ¿sí? Donde yo voy a buscar una posible venta, ¿sí? ¿Y qué pasaba? Muchas veces a mí me pasaba, no sé si a alguno de ustedes les habrá pasado, que el precio que hacía, pues el precio simplemente desde acá subía hasta acá y continuaba con su movimiento a la baja. Y yo decía, me dejó por re poco, o no respetó el POI, o no llegó a la zona y el precio me dejó. No sé si a alguien le habrá pasado esto. A mí en lo personal me pasó, pero muchísimas veces. Y simplemente es porque este es un FBG inválido. Y muchos dirán, pero ¿por qué? Porque es un FBG inválido. O porque este FBG no es válido. Y la razón, ¿sí? O vamos a hacer algo aún mejor todavía. Vamos a graficar ahora lo que sería un FBG válido. Denme un segundito. Vamos a graficar ahora lo que sería un FBG válido, ¿sí? Supongamos que tenemos el mismo ejemplo con la diferencia de que vamos a cambiar esta velita de acá. Y vamos a decir que esto es un FBG válido. Ahora, no sé si llegan a notar la diferencia que hay entre el FBG inválido y el FBG válido, ¿sí? Pues simplemente, para aquellos que notaron la diferencia, me alegro mucho que la hayan visto o ya la tienen clara. Y para los que no notaron la diferencia, no se preocupen, que ahora vamos a pasar a verla, ¿sí? En este ejemplo de acá, que marcamos, sí, que dijimos que si venimos en una estructura bajista, podemos observar cómo estas dos velas alcistas se encuentran dentro de esta vela, ¿sí? De esta vela roja. Y en este ejemplo de acá, como observamos, solamente la vela que se encuentra dentro de esa vela roja es esta chiquita, ¿sí? Ahora, ¿por qué esto no es un FBG válido? Pues simplemente porque como hablábamos anteriormente de qué es un FBG, ¿sí? Que decía que son zonas del mercado donde se ha realizado una de las transacciones, ya sea de compra o venta, ¿sí? Y el precio nos genera un desequilibrio. En este primer ejemplo, dentro de estas ventas hubieron compras, pero no se generó ningún tipo de desequilibrio, ¿sí? Entonces, por ende, o por esa razón, es que esto es un FBG inválido. Ahora, ¿por qué en esta sí es un FBG válido?
Pues simplemente por el hecho de que, como pueden observar, esta vela que fue la que modificamos, ¿sí? Como que tomó la liquidez de esa vela roja y ahí inició ese movimiento a la baja. Entonces, esto quiere decir que entre esta vela, esta y esta vela, sí hay un desequilibrio que es justamente este que nosotros marcamos acá. Que en este caso no ocurre dicho desequilibrio, ¿sí? Como pueden ver, en realidad si nosotros queremos marcar un desequilibrio en esta zona, deberíamos tomar esta parte de esta vela acá, ¿sí? Que en realidad vendría a ser esta, y esta otra vela de acá, ¿sí? Entonces acá nosotros recién tendríamos un posible desequilibrio en este ejemplo. Bien, ahora, ¿cómo nosotros hacemos para identificar los desequilibrios? Pues básicamente lo que yo en lo personal hago es, mirar, perdón, mirar tres velas. ¿Cómo mirar tres velas? Por ejemplo, acá tenemos vela número uno, vela número 2 y vela número 3. Bien. Y el FDG por lo general siempre se encuentra, ¿sí? Observando tres velas, que sería vela número uno inicio, vela número 2 y vela número 3. Y por lo general, disculpen, por lo general el FDG siempre se encuentra en la vela número 2, ¿sí? Como estamos viendo acá en el ejemplo. Bien, entonces, de esta manera es como nosotros identificamos entre un FBG inválido y un FBG válido. ¿Qué pasa? La forma para identificarlo es que nosotros debemos observar que siempre el movimiento tome liquidez de la vela, o si nosotros empezamos a contar desde la vela uno, 2 y 3, por ejemplo, si nosotros contamos acá vela uno, vela 2 y vela 3, podemos observar que esta vela número uno se encuentra dentro de esa vela bajista. Por ende, no le sacó liquidez, entonces el movimiento o la vela número uno pasaría a ser, por así decir, esta vela roja, ¿sí? Entonces, por esa razón es que este FBG no es válido. ¿Y qué pasa? Muchas veces, como les mencioné anteriormente, el FBG en realidad se encuentra en esta zona de acá y nuestro POI suele ser esta vela de acá, o nuestro order block, ¿sí? Entonces, por esa razón es que el precio retrocede hasta acá y cae y nosotros en realidad nos quedamos esperando en esta zona de acá arriba y el precio nunca llegaba. No sé si les habrá pasado, pero bueno, como les dije, a mí me pasó muchísimas veces que decía, el precio mejor me dejó por muy poquito. Bien, ahora, este FBG sí sería válido en caso de que, digamos, esta vela hubiese sido así. ¿Por qué? Porque sí le saca la liquidez a la vela anterior y en este caso este FBG inválido se transformaría en un FBG válido también, ¿sí? ¿Por qué? Porque le saca la liquidez. Si nosotros empezamos a contar desde esta vela, vela uno, vela 2 y vela 3, sí tendríamos lo que sería esa ineficiencia. ¿Bien? Espero que le haya quedado claro. Les dejo el ejemplo acá por ahí para que lo tengan un poco más claro, ¿sí? Y después, básicamente, podemos observar un ejemplo más, que sería el ejemplo más típico o más común que se suele ver mucho, que vendría a ser el siguiente, ¿sí? Que suele ser este ejemplo de acá, ¿sí? Suele darse en un movimiento, por así decir, un poco agresivo, ya sea en un movimiento bajista o en un movimiento alcista, ¿bien? Entonces acá tenemos por ahí las diferentes formas de, de identificar los FBG. Bien,
Ahora, el mercado se mueve entre equilibrio y desequilibrio constantemente. Muchas zonas están con desequilibrio, por eso nos preguntamos, ¿cuál considerar? El FBG relevante para nosotros es aquel que está acompañado de nuestro order block válido, ¿sí? O sea, el mercado está lleno, pero lleno de imbalances o de ineficiencias. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al gráfico, podemos observar si contamos vela uno, vela 2 y vela 3 y decimos, bueno, acá tenemos un FBG, acá tenemos un FBG. Ahora, si nos ponemos a contar de vuelta acá, vela uno, vela 2 y vela 3, podemos ver que hasta acá teníamos un FBG, pero sin embargo después este movimiento se lo llevó, por ende acá tendríamos otro FBG. Seguimos mirando acá, vela uno, vela 2 y vela 3. Acá, como vemos, no tenemos FBG. Miramos acá, entre esta vela, esta no, ¿por qué? Porque no le saca liquidez a ninguno. Hay que ver si esta vela negra toma la liquidez de la vela blanca. Y al parecer no. Si esta vela es un movimiento solo, entonces nuestro FBG estaría acá entre estas velas. Y acá es donde tendríamos un FBG. Si seguimos mirando el mercado, podemos ver vela uno, vela 2 y vela 3. Hasta antes de que se dé ese movimiento bajista, acá tendríamos otro FBG. Y como les digo, el mercado está lleno, lleno de FBGs, ¿sí? Y muchos dirán, y bien, entonces, ¿cuál es nuestro FBG válido o cuál es el que nosotros debemos prestar atención o observar, por así decirlo? ¿Sí? Y como dijimos anteriormente, el FBG relevante para nosotros va a ser aquel que esté acompañado de nuestro order block válido, ¿sí? Que si bien hoy no vamos a ver lo que es un order block válido, vamos a ver eso capaz en la siguiente clase. A verme un segundito, a verme un segundito, pues sí, lo que es el order block válido, o hoy vamos a ver recién en la siguiente clase. Bien, bueno. En una zona de interés para nosotros dentro de la estructura ya analizada. Esto es, como le decía, el FBG, nosotros lo vamos a considerar cuando tengamos nuestro order block válido en una estructura previamente ya analizada. No tenemos que olvidar que aquí manda la estructura y desde ese punto de vista veremos lo demás. El análisis tiene dos etapas. Primera, encontrar la dirección más probable, lo que nos permitirá saber si vamos a comprar o a vender. Y segunda es encontrar el lugar y el momento más probable en el que vamos a tomar la decisión, ¿sí? Esta guía o lo que nosotros venimos viendo y venimos analizando, ¿sí? Que es lo siguiente, es esto, que son nuestras confirmaciones, ¿sí? Nos permitirá mantener un orden en cuanto al análisis y en cuanto a la consistencia con la cual aplicamos el método en el trading. Menos es más, ¿sí? Luego ya hablaremos sobre las temporalidades a considerar y al ver las temporalidades también veremos en qué dirección nos encontramos, dónde tomaríamos una entrada, cómo colocaríamos una orden, etcétera, ¿sí? Pero bueno, con esto básicamente ya vimos casi todo. ¿Por qué? Porque como mencionamos al principio, ya vimos lo que es el IDM número uno, que como se los mencioné, es más importante que tienen que aprender, ¿sí? ¿Por qué? Porque a partir del IDM número uno es de donde nosotros comenzamos nuestro análisis, ¿sí? Después ya vimos lo que son los máximos y mínimos válidos, ya vimos lo que es el BOS y el CHOCH, ya vimos lo que es el IDM número 2 y hoy vimos lo que es el FBG. Vamos a hacer un pequeño repaso, ¿sí? Aprovechando que ya tenemos
gráfico acá a mano. Vamos a eliminar esto y vamos a hacer un pequeño repaso con nuestras confirmaciones. Bien, como dice, ¿qué es lo primero que tenemos que identificar? El IDM número uno. Sí, o sea, primero tenemos que ponernos a buscar todos los IDMs. Por ejemplo, acá tenemos un IDM. Ahora denme un segundito que me acerco un poco más. El máximo, sí. Acá este es el máximo. Le sacan la liquidez. Acá tendríamos otro IDM. Por ende, acá tendríamos un máximo válido. ¿Por qué? Porque como sabemos, una vez que identificamos el IDM número uno, luego viene a buscar los máximos y mínimos válidos. Máximo o mínimo válido es todo aquel que comienza una toma de liquidez. Ahora, ¿qué pasa cuando ese máximo válido es roto? Pues simplemente nos genera un boss. Y al generar un boss, ya tenemos el mínimo válido. Y lo que debemos buscar es el IDM número 2 o todos los IDMs que se generan luego del boss. Si nosotros nos ponemos a marcar, ¿sí? Acá tendríamos nuestro IDM. Bien, a ver si por acá tenemos algún otro IDM. No, pero bueno, observamos que el precio a partir de este punto comenzó la toma IDM, ¿sí? Por ende es un máximo válido. Ahora bien, vemos que el precio, ¿qué pasa? En teoría, como venía alcista, debería respetar esta zona, pero no la respetó, que nos generó un choch de M15, de M5, perdón. Nos hizo un choch, entonces pasamos de una estructura alcista a bajista. Queríamos buscar ahora, pues, los IDM, ¿sí? Buscábamos todos los IDMs, tenemos otro, bajo un IDM, y podemos observar que el precio a partir de acá, ¿sí? Como estamos bajista, ¿sí? En realidad pasa a ser de un rango alcista a bajista, y tenemos un rango bajista, pero ¿qué pasa? El precio nos vuelve a hacer un choch, ¿sí? Entonces, bueno, otra vez que nos ponemos a hacer, nos ponemos a buscar los IDMs. IDM, a ver si tenemos algún otro, al parecer no. Bien, ahora ¿qué pasa? Nosotros deberíamos esperar si el precio desde donde está cae y se toma este IDM, nos estaría dejando acá un máximo válido, ¿sí? Entonces, este sería nuestro rango de trabajo. Y después de buscar los IDMs, uno máximo y mínimo válido, el bojo, choch, IDM número 2, lo que debemos hacer es buscar los FBG, que es básicamente lo que nosotros habíamos marcado anteriormente, ¿sí? En lo personal, si el precio desde acá cae, acá es donde nosotros prestaríamos atención para poder buscar alguna compra. ¿Por qué? Porque acá tendríamos nuestro hoy o nuestro order block válido, ¿sí? Que ya en la siguiente clase, que va a ser el domingo que viene, vamos a ver cómo nosotros vamos a identificar este order block válido, ¿bien? Pero bueno, hay que ver si el precio donde está cae y se toma un IDM. Ahí recién tendríamos una estructura alcista y podríamos tranquilamente pues colocar una orden de compras acá, ¿sí? Con un stop más o menos por acá y un TP buscando como primer punto el máximo, o en lo personal lo que siempre hacemos es buscar un 1.3. Bien,
Si el precio, como les digo, de donde está, cae, tranquilamente puede llegar hasta acá y continuar con ese movimiento a la alza, buscando un nuevo boss. ¿Sí? Podemos estar equivocados y ¿qué puede pasar? Pues puede pasar que el precio, como nos hizo acá anteriormente, ¿sí? Que nos había hecho un choch y nos volvió a hacer un choch, puede que el precio nos haga otra vez un choch, ¿sí? Y ahí en ese caso ya estaríamos buscando ventas, ¿sí? Porque nos debería haber sacado en stop la compra, por así decirlo. Bien, bueno, espero que les haya quedado todo súper claro, ¿sí? Como les dije, la clase que viene, lo mismo que viene va a ser la última clase y vamos a ver lo que es el POI válido o los order blocks y los POI válidos, ¿sí? Y luego vamos a hacer un repaso utilizando todo lo que ya aprendimos. Bien, espero que les haya servido y nos estamos viendo en la próxima clase. Sería el próximo domingo, ¿sí? Que tengan una excelente semana y como ya saben, cualquier cosita, los esperamos en nuestro canal de Telegram para que vean los análisis que hacemos, las entradas que tomamos y para que se saquen cualquier duda. Más nada que decir, buena semana para todos, buen inicio de semana y nos estamos viendo.